¿Se ve? Le pongo presentación. No, ¿desactivar audio o no? ¿Detener video? ¿A qué? Ok, buenos días. Ya superados algunos problemas técnicos, vamos a comenzar con las clases del segundo bloque. Ya hemos hecho 4, ya hemos visto varios temas relacionados con este tópico. Hoy vamos a hablar de los glucósidos cardíacos, los ceros digitálicos, en el marco del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Entonces, ya ustedes deben haber visto, creo que no lo han visto, pero lo verán, lo que es insuficiencia cardíaca. Sin embargo, tenemos que los objetivos que aparecen en el programa están allí en esta diapositiva. Vamos a definir qué son fármacos inotrópicos positivos, su efecto, su mecanismo de acción, sus efectos, las propiedades eléctricas y mecánicas del corazón insuficiente, y todos esos efectos directos e indirectos. Vamos a ver por qué algunos son directos, otros indirectos. Vamos a ver las características farmacocinéticas más relevantes, sus usos clínicos y las contraindicaciones. Entonces tenemos que tener en mente qué es una insuficiencia cardíaca. Y eso ocurre, es un síndrome debido a múltiples causas, entre ellas las más frecuentes, la isquemia miocárdica, la hipertensión, las infecciones virales como el Coxsackie virus, por ejemplo, todo lo cual va a llevar a un daño en el miocardio que va a producir un deterioro funcional del corazón que va a alterar la capacidad de este órgano de llenarse y de expulsar la sangre. Ya dijimos la etiología que es multifactorial, pero sin embargo las causas más frecuentes van desde la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial y menos las infecciones virales. La epidemiología ahí la tienen, su incidencia y prevalencia aumenta con la edad de la población. Vean que a los 60 años, 1% de la población puede tener insuficiencia cardíaca, pero ya a medida que suben los años, en los mayores de 80 años, hasta un 10% de la población puede padecer de insuficiencia cardíaca. Y es la causa más frecuente de ingreso hospitalario en personas mayores de 65 años. Y además de su alto costo económico, debido a las frecuentes hospitalizaciones que esto conlleva y a los costos de los medicamentos. Entonces, repasemos cómo se regula la función ventricular. Entonces, ahí tenemos que el gasto cardíaco depende de la precarga y de la postcarga. Entonces, la precarga es simplemente la presión final, al final de la diástole, que es la sangre que está ahí a punto de ser descargada. Tiene el latido, entonces tenemos la postcarga, que tiene que ver con la tensión de la pared al inicio de la sístole, y tiene que ver con la resistencia al flujo de salida de la sangre debido a, digamos, en este caso, está indirectamente involucrada la resistencia vascular periférica. Y en la fuerza, o sea, fíjense que el gasto cardíaco depende de precarga, postcarga y de la contractilidad, o sea, la fuerza que tiene ese corazón para impulsar la sangre. Entonces vean que cuando se produce una insuficiencia cardíaca, vamos a tener una reducción del volumen minuto. Veanlo allí, déjenme ver si consigo aquí un lápiz o algo. Ya lo vi, vamos a buscarlo. Okay. Bueno, ahí creo que se ve una flecha, pero no quería la flecha, quería el lapicito. Ok, ya lo tenemos. Entonces hay una reducción del volumen minuto que va a producir una activación neuromoral. Se va a activar tanto el sistema nervioso simpático como el sistema de renina-angiotensina-aldosterona en un intento de restaurar la perfusión de los tejidos, ¿no? Esto va a llevar a taquicardia,
a vasoconstricción arteriovenosa que van a producir más aumento de la poscarga, es decir, la resistencia vascular periférica. Va a disminuir el flujo renal y ese aumento de la poscarga va a producir una hipoperfusión periférica por esa vasoconstricción generalizada. Aparte, vamos a tener una retención de agua y sodio que va a aumentar la precarga y va a provocar que ese corazón se dilate y aumente la presión en cuña pulmonar o la presión venocapilar pulmonar, que puede llevar incluso a la presencia de crepitantes y francoedema de pulmón. Entonces, este es un círculo vicioso que se va estableciendo a medida de que se reduce el volumen minuto y la activación neuronal se hace más intensa. Todos estos factores van a hacer que este corazón sufra un remodelamiento, un remodelado patológico, que lo va a llevar a dilatarse y a comprometer más aún la función cardíaca. Ok. Bueno, en esta lámina que la saqué, si no mal no recuerdo, del Buhmann y Gilman del 2018, ven allí como la disminución de la perfusión de los órganos o sea, el gasto cardíaco disminuido lleva a una disminución de la perfusión de los órganos, una disminución de la presión sanguínea que va a disparar todos estos sistemas compensadores, tanto del sistema nervioso simpático como del eje renina, angiotensina, aldosterona e incluso de la vasopresina, y un aumento de los péptidos natriuréticos, tanto auriculares como encefálicos, que van a producir todo este problema. Vean, un aumento de la frecuencia cardíaca por el aumento del simpático, un aumento de la fuerza en un intento de que este corazón restaure su función, un aumento de la presión sanguínea, y por el otro lado tenemos que el aumento de la vasopresina y los péptidos auriculares, los péptidos natriuréticos, van a disminuir la presión renal, la natriuresis y la diuresis. Entonces vean aquí en estos puntos cómo los fármacos pueden abordarse el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, en este caso la sistólica, con fármacos como por ejemplo para modular esta activación del sistema simpático como del eje renina, angiotensina, aldosterona, que van a deteriorar más aún la función cardíaca. Bueno, podemos usar los bloqueadores de los receptores de angiotensina o los inhibidores de la enzima convertasa. Los beta bloqueantes también nos van a ayudar a disminuir esa presión del simpático en el corazón. Tenemos los antagonistas de los receptores mineralocorticoides y los inhibidores de los receptores de angiotensina y neprilicina. Entonces tenemos que aquí destacar estos ARNI que dicen aquí, que son los inhibidores de los receptores de angiotensina y de la neprilicina. Tenemos que ver que la neprilicina es una enzima, una metaloproteína que está en las membranas de numerosas células del organismo, sobre todo el pulmón, del riñón, etcétera, y se va a encargar de destruir o de degradar los péptidos natriuréticos, tanto auriculares como encefálicos, así como también la agromedulina, que son factores que están aumentados, pero que ayudan más bien a disminuir la precarga. Es decir, los péptidos natriuréticos auriculares están vinculados incluso con la guanilato ciclasa, y eso van a ayudar a la vasodilatación y a disminuir tanto la precarga como la poscarga. Entonces, si inhibimos la neprilicina, que es la enzima que los degrada, van a aumentar estos niveles de péptidos natriuréticos y vamos a mejorar el cuadro, ¿no? Y se ha demostrado que el uso de esta combinación tiene efectos positivos en la mortalidad de estos pacientes. Ok, entonces aquí tenemos los IRNA, los beta bloqueantes, los inhibidores de la enzima y los bloqueantes de los receptores han demostrado mejoría en este cuadro. Fíjense que se pueden usar los diuréticos para disminuir la precarga, como diuréticos, en este caso diuréticos de LASA, en este caso la furosemida, por ejemplo. Y vasodilatadores también tienen su uso allí. Vean que hay otro tipo de insuficiencia cardíaca, en este caso no es sistólica. En la sistólica hay una disminución de la fracción de eyección, pero hay una insuficiencia cardíaca diastólica donde la fracción de eyección está conservada, y es debido más bien a que el corazón es incapaz de llenarse por completo. Hay una rigidez. Entonces, al no llenarse, simplemente no va a haber una hipoperfusión periférica, pero con una fracción de eyección normal.
Entonces, aquí están los factores que determinan esta patología: la hipertensión, la diabetes, las alteraciones de la microvasculatura de los miocardios, la enfermedad coronaria de obstrucción de las coronarias, la obesidad. Todo eso va a llevar a sobrecarga, hipertrofia de los cardiomiocitos, rigidez de las sarcómeras, sobre todo la proteína, la titina, que tiene que ver con los sarcómeras, y un aumento de la fibrosis, el aumento del colágeno, que va a hacer que ese corazón sea más rígido. ¿Cómo podemos inhibir esto? Podemos usar fármacos como los inhibidores de los receptores mineralocorticoides, los inhibidores de la fosfo-5-dienterasa, los activadores de la guanilato ciclasa y los que nombré, los inhibidores de los receptores de angiotensina y neprilicina. Entonces, estos van a bloquear o van a disminuir todos estos factores que nombramos de hipertrofia, de rigidez y de fibrosis. Y va a mejorar esos efectos de relajación diastólica y sobre todo de congestión pulmonar. Entonces, los objetivos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, sistólica, en este caso vamos a centrarnos hoy en la sistólica, es mejorar el estado clínico, la capacidad funcional y la calidad de vida de ese paciente, prevenir hospitalizaciones y reducir la mortalidad. En este gráfico que ustedes ven aquí, tomado también del Tuchman y Gilman de 2018, vean cuáles son las etapas de la insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos la etapa A, que es, digamos, todavía no hay insuficiencia cardíaca, pero hay riesgo de que la padezca. No hay enfermedad estructural del corazón, no hay síntomas de insuficiencia cardíaca, pero hay riesgos. ¿Cuáles son los pacientes de riesgo? Pacientes hipertensos, con enfermedad arteriosclerótica, con diabetes mellitus, con obesidad o síndrome metabólico. Y pacientes que usan fármacos cardiotóxicos, sobre todo aquellos que reciben quimioterapia. O pacientes con historia familiar de cardiomiopatía. Entonces, ¿qué busca la terapia en esta etapa? Un estilo de vida saludable para el corazón, prevenir la enfermedad vascular coronaria, prevenir anomalías estructurales del ventrículo izquierdo, y entonces aquí tenemos los fármacos. Podemos usar inhibidores de la enzima convertasa de la conversión de angiotensina 1, podemos usar los bloqueantes receptores de angiotensina, podemos usar las estatinas, están indicadas aquí las estatinas, si haya hiperlipidemias o en este caso hipercolesterolemia. Y en la etapa B, bueno, fíjense, en la etapa B ya ahí tenemos enfermedades, y hay enfermedad estructural del corazón, hay remodelado, este paciente puede haber padecido un infarto al miocardio previo, puede haber hipertrofia del ventrículo izquierdo con baja fracción de eyección, que no lleve a una clínica, y con una enfermedad vascular asintomática, una valvulopatía. Entonces hay que prevenir, en este caso, no es prevenir la enfermedad, ya hay que prevenir que hayan síntomas y prevenir que ese corazón siga remodelándose. Entonces, igual, los fármacos indicados son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los bloqueantes, los receptores de angiotensina en pacientes adecuados, por supuesto, beta bloqueantes, importante usarlos aquí, en pacientes adecuados, por supuesto, y algunos pacientes seleccionados con riesgo de arritmia, riesgo de fibrilación, se puede implantar un desfibrilador automático, se puede hacer cirugía de revascularización, cirugía propia. Etapa C. Bueno, hay enfermedad estructural y hay síntomas. Hay síntomas y signos de hipertrofia, de insuficiencia cardíaca. Bueno, hay que controlar los síntomas, prevenir la hospitalización, prevenir la mortalidad. Ahí entran en juego los diuréticos y el tratamiento de las comorbilidades. ¿Y cuáles son los fármacos? Los diuréticos, igualmente, inhibidores de la enzima convertasa, bloqueantes de los receptores de angiotensina, los IRNA o los ARNI, que son inhibidores de los receptores de angiotensina y neprilicina, beta bloqueantes, antagonistas de la aldosterona y la ivabradina. La ivabradina es un fármaco que disminuye la frecuencia cardíaca. Ya lo vamos a ver, lo vamos a detallar cuando veamos antiarrítmicos. Entonces pueden ser útiles en estos pacientes. Y puede usarse la hidralazina, que es un vasodilatador directo, que ya seguro vieron, podemos hacer cirugía de revascularización. Ya en la etapa D, que es la última etapa, que ya es refractaria, el paciente ya está demasiado comprometido, ya tiene la clase funcional puede ser 3 o 4, la mayoría son fase 4, pero hay que controlar los síntomas,
establecer objetivos para el final de la vida, reducir el reingreso al hospital. Bueno, todos los fármacos anteriores se utilizan, pero ya pues, hay que considerar medidas de cuidado avanzado, trasplantes de corazón, inotrópicos crónicos, nesiripida, soporte mecánico, etcétera, etcétera. Bueno, en este otro gráfico que dice más de lo mismo, no vamos a detallar lo que para allá. Entonces, entrando ya en la lámina, ajá. Aquí están las posibilidades terapéuticas, están resumidas. Y aquí las tenemos resumidas, lo que dijimos anteriormente. Los fármacos pueden inhibir los sistemas neurohormonales. IECA, ARA2, antagonistas de la aldosterona, los ARNIs o IAN, lo puse aquí, que son los inhibidores de los receptores de angiotensina y neprilicina, el sacubitril, valsartán, por ejemplo, y los beta bloqueantes. Podemos aumentar la contractilidad, y ahí entra el tema de hoy, inotrópicos positivos. Mejorar el rendimiento hemodinámico, ya sea reduciendo la precarga con diuréticos o vasodilatadores venosos como los nitratos, o la poscarga con vasodilatadores tales como los calcio antagonistas y el nitrocruciato. Aquí tenemos, en el tema de hoy, que son los fármacos inotrópicos, ¿cómo hacemos para aumentar la fuerza de contracción? Y aquí tenemos las estrategias. Primero, fármacos que inhiben la bomba de sodio-potasio o la ATPasa sodio-potasio. Y este es el protagonista, los glucósidos cardíacos o digitales, que es usado durante siglos. Simpaticomiméticos, los vimos en las primeras clases, la dopamina y la butamina, sobre todo en insuficiencia cardíaca aguda, después de un infarto miocardio. Inhibidores de la fosfodiesterasa 3, lo que hacen es aumentar o disminuyen la degradación del AMP cíclico, y eso ayuda a aumentar la fuerza de contracción, el angrinone, el mirrinone, y fármacos que aumentan la sensibilidad al calcio de las proteínas contráctiles, como el levosimendan. Hoy vamos a ver un representante que es muy utilizado en medicina, que son los glucósidos cardíacos. Aquí tenemos que su origen es vegetal, o sea, se origina de una planta, de la Digitalis lanata. Ahí está la digoxina, y de la Digitalis purpúrea. En este cuadro que vemos a Vincent Van Gogh con una matica de, creo que es de Digitalis purpúrea. Él fue un paciente sufrió insuficiencia cardíaca y recibía digital. Por eso sus pinturas tienen ese tono amarillesco. Y vamos a ver cuál es el efecto, uno de los efectos adversos que podría originar eso. Entonces aquí tenemos las características químicas. Vean que tiene un núcleo esteroideo. Asociado para ustedes es muy familiar. Un núcleo esteroideo unido a una lactona y a 3 moléculas de digitoxosa. Esto va a variar y eso le va a conferir propiedades de diferentes fármacos. El núcleo es este, el núcleo pentano peridofenantreno, más un anillo lactónico y una fracción glucosídica con 3 moléculas de digitoxosa. Entonces, ¿qué pasa cuando usamos estos fármacos? Vean en este gráfico rojo, es la curva de función ventricular normal. Y estamos graficando gasto cardíaco versus presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Eso es precarga. Precarga es igual a la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué va a pasar allí? A medida que aumenta la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, vamos a tener un aumento del gasto cardíaco, que en esta curva va así. Vea que va subiendo de forma progresiva hasta llegar a un techo. A cierto nivel de presión telediastólica se llega a un techo, ya no se puede, aumentando la presión telediastólica no vamos a obtener más gasto cardíaco. Entonces, en rangos normales tenemos que un aumento de la presión telediastólica lleva a un aumento del gasto cardíaco según la ley de Frank-Starling. Pero ya en cierto punto no va a ocurrir eso, sino más bien, si siguen aumentando la presión telediastólica, vamos a disminuir la función, el gasto cardíaco. Ahora, un paciente con insuficiencia cardíaca, vean cómo la curva se aplana y va a requerir mayor presión telediastólica para lograr
mantener un gasto cardíaco. Y vean que llega hasta un cierto punto donde ya no es posible. Y aquí es donde entra la congestión venocapilar virginal. Se va a acumular la sangre en el ventrículo izquierdo y esas presiones se van a transmitir retrógradamente a los venocapilares pulmonares, produciendo edema de pulmón, ¿no? Y aparte de fatiga por gasto bajo. Vean cómo ya aumentar la presión diastólica en este caso no vale. ¿Qué sucede si administramos Digitalis? Vean cómo la curva, bueno, tiende a normalizarse, no va a llegar a normal, pero mejora bastante. Entonces se van a requerir menos presiones telediastólicas para lograr un gasto adecuado. ¿Por qué sucede esto? Entonces vean aquí este gráfico. Las fibras, los sarcómeros, vean esta, ellos tienen que interactuar entre sí como un zipper, un cierre mágico. Entonces mientras más se estira la fibra, vamos a tener como mayor contracción, o sea, mayor acortamiento de la misma. Entonces, eso es lo que explica de que a medida que aumenta el estiramiento de las fibras, que eso es lo que ocurre cuando aumenta la presión telediastólica, entonces la fuerza, va a haber mayor fuerza porque va a haber como mayor espacio, ¿no? Pero vean aquí, si se desfasan, ya pierden como los enganches, ya no va a ocurrir este aumento del gasto cardíaco porque se desenganchó, no va, se quedó ahí, como si se dañara el cierre mágico, ¿no? Así más o menos. Es lo que explica por qué la longitud a ciertos niveles de presión telediastólica, a ciertos niveles de estiramiento de las sarcómeras, podemos tener mayor fuerza de contracción, pero si pasa esto, ya nada que ver, ¿no? Entonces, vean en este gráfico qué sucede, ¿no? Vean que aquí tenemos la bomba de sodio-potasio, tenemos esta proteína que es el intercambiador sodio-calcio, tiene un receptor beta, que está acoplado a una proteína GS que va a aumentar la síntesis de nucleosítidos. Tenemos un canal de sodio que va a producir la despolarización. Tenemos el retículo sarcoplásmico y sus canales de calcio asociados. Tenemos las fibras de los sarcómeros que a medida que se estiren, como dije, pueden aumentar su comportamiento y por tanto el gasto cardíaco. Bien. La digoxina va a actuar de la siguiente manera. Ella se va a unir a este sitio, el sitio alfa, el complejo de proteínas que es la bomba de sodio de potasio, se va a unir allí y va a bloquear en forma reversible la función de bomba de esta proteína. Entonces se bloquea la bomba de sodio de potasio. ¿Qué va a pasar entonces? Vamos a tener que el sodio se va, digamos, a acumular, porque no va a ser sacado por la bomba. Es que la tendencia del sodio es entrar. La bomba lo que hace es mantener como achicando a cada momento en forma constante de manera de mantener la estabilidad, ya sea digamos, el sodio por dentro sea poco y más fuerte por fuera. Entonces, fíjense aquí cómo esto se va a bloquear, se va a acumular el sodio y esto va a hacer de que el intercambiador sodio-calcio, bueno, revierta su función y vaya sacando ese sodio en exceso dentro del carboniocito a cambio de meter calcio. Entonces va a aumentar el calcio citoplasmático, que a su vez va a provocar que este calcio citoplasmático, y va entrando el calcio, entonces este calcio no, este intercambiador va a preferir sacar el sodio, va a sacar dos, digamos en este caso, 2 iones de sodio por 1 de calcio, bueno, ya no lo va a sacar en este caso al revés, el calcio, o no lo va a sacar, porque va a sacar el sodio, el calcio que hay adentro, este calcio se va a ir acumulando en el retículo sarcoplásmico, que va a ser introducido, pero una vez que llegue la despolarización de ese carboniocito, va a haber como mayor calcio disponible para interactuar con las fibras de actinimiosina del carboniocito, aumentando su fuerza. Entonces, en resumen, el mecanismo es este. Lo primero que hace la digoxina es unirse al sitio alfa del complejo de la bomba de sodio-potasio o de la ATPase sodio-potasio, bloqueándolo reversiblemente. Eso hace que aumente los niveles de sodio a
del citoplasmático que hacen que el intercambiador sodio-calcio deje el calcio adentro. O sea, se dedica a sacar ese sodio en exceso y el calcio se acumula dentro del citoplasma, lo que dispara, o lo que va poco a poco acumulándose en el retículo sarcoplásmico, y ahí va a haber mayor calcio disponible para cuando haya el estímulo eléctrico, se libere en forma brusca ese calcio, como vimos en las primeras clases, y haya mayor fuerza de contracción. Mi internet es un poco inestable, pero ya dice que no. Bueno, y aquí tenemos el mecanismo de acción en flujograma, que debe ser más entendible. Entonces, esta inhibición de la bomba de sodio-potasio va a aumentar la concentración intracitoplasmática de sodio, ¿no? Este regalo de sodio que me estoy interfiriendo. Ok, ya dije fantástico. Ok, entonces va a disminuir el gradiente de sodio hacia el interior. No me deja leer. Entonces va a aumentar la concentración de calcio dentro de la célula porque el intercambiador sodio-calcio va a sacar el sodio y va a dejar el calcio adentro, se acumula el calcio y eso hace que aumente la fuerza de contracción al haber más calcio disponible, y es lo que buscamos. El efecto terapéutico es que aumente la fuerza de contracción, pero este calcio se va a acumular y va a producir que esa célula sea susceptible de que presente potenciales arterios que generen arritmias. Y de hecho, esto es uno de los efectos no deseados de la digoxina. Las arritmias de diversos tipos, tanto supraventriculares como ventriculares. Bien, entonces ya tenemos el mecanismo de acción. Ya tenemos que el calcio aumentado dentro de la célula, dentro del retículo sarcoplásmico, lo que va a hacer que aumente la fuerza de contracción. Entonces, si aumenta la fuerza de contracción, va a disminuir el volumen telediastólico, por supuesto, porque la sangre va a salir. Disminuye la presión capilar pulmonar, disminuye la tensión de pared, disminuye el consumo miocárdico de oxígeno y, de paso, va a aumentar el aporte sanguíneo de las coronarias. Eso es importante, porque a medida que aumenta la presión de pared, la tensión de pared, entonces como que es más difícil que las coronarias alimenten ese miocardio. Pero una vez que se alivia ese volumen telediastólico y esa tensión de pared, va a aumentar el aporte sanguíneo coronario y va a disminuir el consumo miocárdico de oxígeno. Vean ese beneficio. Por lo que va a mejorar los signos de protección pulmonar, de hipoperfusión tisular, y va a aumentar la capacidad funcional del paciente. Si era clase 4, bueno, puede pasar a clase 3 o a clase 2, dependiendo del grado de mejoría de la insuficiencia cardíaca. Y bueno, recuerden que los mecanismos que suceden en la insuficiencia cardíaca y que van a revertirse al aumentar el gasto cardíaco. Entonces, si nosotros aumentamos, aquí dice disminución de gasto cardíaco y eso lo mismo. Pero si aumenta el gasto cardíaco, todo esto se va a revertir. Va a mejorar la presión de perfusión de los riñones, va a mejorar entonces la diuresis, va a disminuir la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, vamos a tener menores activación del eje y eso va a producir un alivio, una disminución de la taquicardia. Entonces, aquí tenemos los efectos neuromorales, ¿no? Entonces, tenemos un aumento de la contractilidad y el volumen minuto que va a inhibir los mecanismos neuromorales, tanto del simpático como del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, reduciendo la frecuencia cardíaca. Y imagínense, una disminución de la frecuencia cardíaca es ventajosa porque va a aumentar el tiempo diastólico y va a mejorar el tiempo de llenado de las coronarias al miocardio. Va a disminuir la resistencia vascular periférica y va a mejorar los signos de congestión e hipotensión periférica. Ok, escucho unas voces, escucho unas voces no distintas. Ok, eso lo bien, ¿no? Pasa, ok. Aparte de que el aumento de la contractilidad y el volumen minuto va a disminuir la vasoconstricción renal y la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, aumentando el flujo sanguíneo renal, la velocidad de filtración glomerular, va a disminuir la reabsorción de sodio-agua, produciendo un efecto natriurético. Eso va a aliviar la precarga, va a reducir la presión de llenado ventricular y la presión capilar pulmonar.
Bien, esos son los efectos hemodinámicos a dosis terapéutica. Y ahora vamos a ver los efectos sobre las propiedades eléctricas del corazón. Entonces, la dosis terapéutica va a aumentar el tono vagal, es decir, la actividad vagal. Y cuando aumenta la actividad vagal en el corazón, vamos a producir una bradicardia. Va a disminuir la tasa de disparo del nodo sinusal y va a aumentar la refractariedad del nodo AB. O sea, va a disminuir la velocidad de conducción aurículo-ventricular. Aparte que va a disminuir el tono simpático. Eso es a dosis terapéutica. Y ahí vienen los efectos indirectos. Un aumento del centro vagal va a sensibilizar los barroreceptores y van a responder a presiones más bajas. Entonces, vamos a tener una sensibilización de los barroreceptores, un aumento de la liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas cardíacas que van a explicar toda esa bradicardia sinusal y va a explicar ese aumento de la refractariedad del nodo AB. Aparte de va a disminuir el automatismo, en este caso por un aumento del potencial de la membrana de la aurícula, de la posición del potencial de membrana en reposo de la aurícula del nodo AB, van a prolongar el periodo refractario y van a disminuir la velocidad de conducción en el nodo AB, como ya dije. Todo esto ocurre a concentraciones plasmáticas terapéuticas. Este fármaco, lo digo de una vez y lo voy a repetir seguramente después, tiene un estrecho margen terapéutico. Hay un rango de concentraciones donde vamos a ver el efecto terapéutico y vamos a tener los menores efectos tóxicos. Pero si nos pasamos de ese rango, podemos tener efectos tóxicos que incluso pueden comprometer la función cardiovascular a producir arritmias potencialmente mortales como una taquicardia ventricular o una fibrilación. Entonces, fíjense que a estas concentraciones plasmáticas terapéuticas va a disminuir el automatismo, va a disminuir el automatismo, va a prolongar el periodo refractario y la disminución de la velocidad del conducción del nodo AB. Vamos a tener un aumento de este intervalo PR. En este intervalo PR, por eso lo pueden medir. Aquí está un electro, vean cómo la frecuencia está en alrededor de 60. Bueno, que ustedes vieron el electrocardiograma en su patología. Ahora, el otro gallo va a cantar cuando aumentamos las dosis, es decir, dosis tóxicas. Fíjense que a dosis tóxicas vamos a aumentar el tono simpático. Vamos a aumentar la liberación de noradrenalina en los cardiomiocitos. Se va a inhibir la reincorporación de la NA, la terminal nerviosa. Hay como un cierto bloqueo de la proteína recaptadora en allí, que va a hacer que este tono simpático a nivel cardíaco aumente. Va a estimular núcleos vasopresores broncocerebral y vean lo que ocurre. Entonces fue la cosa aquí, dijo, la volvió, ok, entonces eso va a predisponer a arritmias cardíacas. Vean este electro que está aquí abajo. Vean aquí ritmo sinusal, de golpe esta arritmia es la más temida. Es un extrasístole ventricular, que si la dejamos ahí puede llevar a una taquicardia ventricular. Entonces, a concentraciones plasmáticas tóxicas, claro, se va a prolongar más aún la refractariedad del nodo AB. Entonces se va a prolongar, va a disminuir mucho la velocidad de conducción AB y se van a producir los bloqueos AB. Bloqueo AB de primer grado. Vean, el AB de primer grado se alarga demasiado el PR. Todavía no se ha bloqueado todo, pero está muy largo. Bloqueo de segundo grado, bueno, vamos a tener ciertos impulsos de las ondas P que no se van a hacer seguidos, que es tipo 2, el MOVIS 2, y el de tercer grado donde ya se bloqueó. Totalmente se bloqueó y vean cómo las ondas P andan por su lado, y aquí hay un ritmo idioventricular donde el corazón tiene su marcapaso idioventricular. ¿Ven? Es más lento. Es un bloqueo AB completo. Entonces, ya vemos que a concentraciones plasmáticas tóxicas aumenta la actividad simpática, aumenta el automatismo de los marcapasos ectópicos, aumenta la tasa de despolarización espontánea, o sea, la fase 4, el potencial de acción, y vamos a tener post-despolarizaciones tardías, que van a producir bigeminismo, una de las arritmias típicas. Un bigeminismo es ritmo normal seguido de una extrasístole ventricular. Entonces, bigeminismo ventricular.
Recuerden que las bombas de sodio potasio no solamente están en el corazón, sobre todo en el sistema nervioso central, incluso en el riñón. Entonces, todo va a depender de la densidad de esta bomba en los tejidos, diferentes tejidos, la presencia del intercambiador sodio-calcio y el papel funcional de estos iones. Entonces, en el sistema nervioso central, el efecto más importante es que se estimula la zona gatillo y el paciente se va a quejar de náusea y vómito. Entonces, cuando usted tenga un paciente con náusea y vómito y está recibiendo estos fármacos, sospechen una intoxicación por digital. Entremos a la farmacocinética. Son fármacos que son indicados por vía oral, en forma crónica. Su biodisponibilidad, vean que es buena, de un 70-80%, y si se da por vía oral, el efecto ocurre de 30 a 90 minutos, y con efecto máximo a la hora y media hasta las 5 horas. Su inicio de acción por vía endovenosa es más rápido, por supuesto, 5 a 10 minutos, con un efecto máximo de 60 minutos. Se une poco a proteínas plasmáticas, apenas un 25%. Y tiene un volumen de distribución amplio, de 4,7 litros por kilo. O sea, es muy amplio el volumen de distribución. Muy amplio, por lo que si ustedes quieren obtener dosis terapéuticas al inicio, tienen que administrar dosis de carga. Eso lo van a ver en clínica, la dosis de carga. Es un fármaco que atraviesa la barrera hematocefálica y placenta. De hecho, si el feto tiene una taquicardia que puede ocurrir, se le puede administrar a la madre digoxina y lo que pasa al feto puede disminuir su frecuencia cardíaca, se hacía antes, no sé todavía. Ella se acumula en los tejidos, y eso explica el alto volumen de distribución. Hay tejidos que lo retienen, tejidos como el riñón, el hígado y el corazón. Que ahí la concentración de la digoxina es 10 a 50 veces superiores a las plasmáticas. Apenas un 20% se biotransforma en el hígado, es glucuronizado, pero el 79 al 80% es excretado de forma inalterada por la orina. La vida media es importante. La vida media va de 35 a 45 horas. Vamos a decir 36 horas. De 35 a 45 horas, la mayoría de los libros dice 36 horas. Pero ahí por ahí va, en ese rango está la vida media. Entonces ya ustedes tienen que saber que tienen que calcular 5 vidas medias para poder obtener concentraciones plasmáticas estables. Es en ese momento, cuando se obtienen las concentraciones plasmáticas estables, que se mide la digoxiremia para ver cómo están esos niveles plasmáticos y si están en el rango terapéutico o están sobrepasados o están por debajo del rango terapéutico. Entonces aquí tenemos los rangos terapéuticos. Entonces aquí, ya ustedes cuando pasan las 5 vidas medias, obtienen la muestra de sangre y van a obtener los niveles terapéuticos que van desde 0,5 a 2 nanogramos por cc. Esos son los niveles terapéuticos. Tóxicos, todo lo que sea por encima de 2 nanogramos por mililitro, de 2 a 3 y más, ¿no? Tóxico. Entonces, ¿cómo logramos la dosis, el nivel máximo? Podemos dar el nivel máximo con dosis de carga en 12 y 24 horas. Es una dosis de carga que de tal manera que se llenen esos depósitos en el hígado, el riñón, el músculo. Pero si ustedes no le ponen dosis de carga, le dan una dosis normal, 5 vidas medias. Tienen que esperar 7 días. 7 días. Ok, ¿para qué usamos este fármaco? Son las aplicaciones terapéuticas. Por supuesto, si tenemos una insuficiencia cardíaca con falla de bomba sistólica, fíjense que no estoy hablando de insuficiencia cardíaca diastólica, es sistólica. Entonces, es la donde vamos a obtener beneficio. Y la aplicación más precisa es la que está aquí escrita. Insuficiencia cardíaca asociada con fibrilación o flúter auricular con respuesta ventricular rápida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es un flúter o qué es una fibrilación? Un flúter es simplemente múltiples marcapasos o uno solo que está descargando demasiado rápido, 300 por minuto, 400 por minuto. Y que todos esos impulsos van a llegar al nodo AB, como ustedes ven aquí, ¿no? Y muchos de ellos van a pasar. Entonces, la respuesta ventricular va a ser rápida. Vean en este electro que está aquí, como tenemos respuesta menos 100 a 200 latidos por minuto. Y vean las ondas, son ondas en diente de sierra, de diferentes morfologías. Eso es lo característico de la fibrilación auricular.
Vean que tiene una frecuencia elevada ventricular y con unos RR variables, no son, fíjense que aquí un poquito más amplia, aquí un poquito más estrecha. RR es variable con ausencia de onda P, lo que hay son ondas en dientes de sierra de diferentes morfologías y con esta frecuencia ventricular. Entonces, ¿eso qué va a producir? ¿Qué problema? Una respuesta ventricular rápida va a disminuir el tiempo llenado y va a deteriorar más aún la función ventricular. Entonces, es necesario disminuir esta respuesta ventricular rápida. ¿Y cómo lo hacemos? La digoxina, que si bien no va a yugular la fibrilación auricular o el clúster, lo que va a hacer es aumentar el periodo refractario. No va a haber, entonces va a impedir que esos impulsos en exceso lleguen al ventrículo. Eso va a disminuir la frecuencia ventricular. Si disminuye la frecuencia ventricular, vamos a obtener una mejoría en el gasto cardíaco. Esa es la indicación más precisa de la digoxina, pero la podemos también usar en arritmias supraventriculares por sus efectos radicalizantes. Aunque ellas no yugulan la fibrilación, van a disminuir la respuesta ventricular. La respuesta ventricular que tenemos que lograr es entre 60 a 90 latidos por minuto. Aunque persista la fibrilación auricular, lo importante es que esos impulsos no lleguen al ventrículo, se queden ahí atrapados en el nodo AB, que está más refractario por la digoxina. Vean aquí cómo se va normalizando la frecuencia ventricular, aunque siga la fibrilación auricular. Vean esta lámina que como también podemos usar la digoxina asociada a IECA y diuréticos en una insuficiencia cardíaca congestiva con ritmo sinusal. En aquí ritmo sinusal, tenemos algunas cosillas. Vemos este es un eco, vean como el ventrículo aquí no se mueve casi, es insuficiente. Pero bueno, entonces vamos a mejorar esto con la digoxina, y vamos a mejorar la clase funcional 3 y 4, o sea, es la indicación precisa también, se usa combinada con IECAS y con diuréticos, para mejorar en este caso la calidad de vida. Porque los diferentes estudios que se han hecho con la digoxina se ha visto de que no mejora la supervivencia, pero sí mejora la calidad de vida. Entonces, que tengan fracción de eyección menor a 35%. Fracción de eyección es la fracción de sangre que es impulsada por el corazón, se mide ecocardiográficamente, midiendo la diferencia entre el diámetro del ventrículo izquierdo, el sístole, menos el diámetro del ventrículo en diámetro. Eso da la fracción de eyección. Los que vayan a hacer cardiología se van a enterar bastante de esto. Bien, este punto es importante, porque recuerden que los pacientes que reciben digoxina con insuficiencia cardíaca también reciben otros fármacos, son tan polimedicados. Y recuerden que están recibiendo diuréticos. Entonces, fíjense que con los diuréticos tiazídicos y el ASA, vamos a ver una interacción, en este caso farmacodinámica. Y es que los diuréticos, en este caso, disminuyen el potasio 6. Al disminuir el potasio 6, la digoxina tiende a quedarse más tiempo unida a la porción alfa del complejo proteínico de la bomba sodio-potasio, incrementando su acción y aumentando su toxicidad. Entonces, una hipopotasemia está asociada a mayor toxicidad. Los diuréticos tiazídicos disminuyen el potasio. Disminuye el potasio, aumenta la toxicidad de la digoxina. Es que el sitio alfa, por cierto, es el mismo sitio que utiliza el potasio. Fíjense usted, ¿no? Para entrar. Que la bomba sodio-potasio mete potasio en contra de un gradiente y saca sodio en contra de un gradiente. Entonces, en este sitio alfa ya es donde interactúa el potasio precisamente. Entonces, si disminuye el potasio, la digoxina tiene más chance de quedarse ahí, ¿no? Es como una acción competitiva. Bien, también esta interacción con los depresores de la conducción del nodo AB, por ejemplo, los calciantagonistas y beta-bloqueadores también aumentan la refractariedad del nodo auriculoventricular y pueden agarrar un bloqueo. Entonces, son interacciones farmacodinámicas. Y las farmacocinéticas que también deben ustedes tener en mente. Hay fármacos que disminuyen la digoxilemia. Y hay fármacos que aumentan la digoxilemia con todas las implicaciones tóxicas que son. Si disminuye la digoxilemia, vamos a tener que requerir más dosis. Y para poder llegar al rango terapéutico. Por ejemplo, los antiácidos,
las resinas de intercambio iónico van a disminuir la absorción de ellas. El fenobarbital y la fenitoína van a aumentar. En este caso, la fracción, el 20% metaboliza en el hígado. El hígado va a ser como más eficaz en metabolizar esa fracción que llega al hígado y por lo que van a disminuir los niveles de digoxina. El fenobarbital es un inductor enzimático. Recuerden que, bueno, no lo han visto, pero antes se usaba en los niños con bilirrubina elevada. Al nacer, se utilizan pequeñas dosis de fenobarbital para que el hígado inducir el metabolismo de la bilirrubina. Bueno, algo así ocurre con la digoxina en este caso. Y fármacos que aumentan la digoxina M como los anticolinérgicos, porque en este caso van a aumentar van a disminuir el peristaltismo y va a haber más chances de que se absorba más cantidad de digoxina. El omeprazol, el captopril, la quinidina, la propafenona, los calcio antagonistas como el verapamil también aumentan, por eso por la unión a las proteínas, porque según una proteína, bueno, el desplazado, los diuréticos ahorradores de potasio, también los hipoglicemiantes orales y los anticoagulantes. ¿Cuál es la toxicidad? Bueno, ya tenemos toxicidad extracardíaca y toxicidad cardíaca. La toxicidad cardíaca ya vimos que puede ser dada por bloqueos AB de diferentes grados, arritmias supraventriculares, arritmias ventriculares. Pero tenemos efectos extracardíacos. Por ejemplo, a nivel gastrointestinal, nos va a producir anorexia, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Todo eso tiene que ver con las bombas de sodio potasio en estas células. A nivel neurológico, el paciente se puede caer de cefalea, fatiga, neuralgias, parestesias. A nivel psiquiátrico, el paciente puede tener un delirio, una desorientación, confusión, psicosis franca y alucinaciones. Bueno, Van Gogh, por ejemplo, sufrió mucho de eso, además de efectos visuales, una visión borrosa, con halos, o sea, esos halos que ustedes ven en algunas pinturas de Van Gogh, La Noche Estrellada, por ejemplo, pudo haber sido por eso. Escotomas, discromatosis. La discromatosis es una alteración en la visión de los colores. Todo esto lo ven amarillo, lo ven verde. Vean este cuadro de Van Gogh aquí, los girasoles, con se ve medio amarillo verdoso, ¿no? Y endocrina, como ginecomastia, galactorrea y cornificación vaginal. Esto se explica, recuerden que el núcleo de estos fármacos es un ciclopentano peptidofenantreno que es compartido por las hormonas sexuales, así todas las que se derivan del colesterol. Ahora, a nivel cardíaco, tenemos que a nivel 2 sinusal puede producir una bradicardia hasta un paro cardíaco. A nivel supraventricular, ya dijimos, extracículas supraventriculares, taquicardia auricular. A nivel ventricular pueden haber aumento de marcapasos allí, bigeminismo, taquicardia o fibrilación ventricular, que es lo más peligroso. A nivel del nodo AB, distintos grados de bloqueo de conducción AB, por intoxicación digitálica, y se va a prolongar el PR en el electrocardiograma, se va a aportar el QT, se va a aplanar o invertir la onda T, eso se llama la cubeta digitálica, y la cubeta digitálica es la depresión del ST, o sea, el intervalo ST se deprime con una cubeta. Eso lo van a ver a nivel electrocardiograma. Pero aquí vemos algunas bradiarritmias que pueden ocurrir por el bloqueo. A ver, tengo una bradicardia sinusal que, bueno, esto es lo que se busca, una bradicardia pero que no sea menor de 60, de 50. Eso ocurre con la dosis terapéutica. Pero si es dosis tóxica, ya tenemos bloqueos de segundo grado. Vean que este no se condujo. Ahí se va alargando, ya se alarga el PR, y ya se bloqueó. Y así sigue. Normal, se va alargando, se bloquea. Es el MOBIS 1, el MOBIS tipo 2, vean aquí, uno se conduce, otro no se conduce. Uno se conduce, otro no se conduce. No hay ese alargamiento progresivo, sino simplemente que uno se conduce y otro no se conduce. Y el de tercer grado, vean aquí, las ondas P por su lado, y se establece un ritmo idioventricular de baja frecuencia. Debe estar por menos de 60. Es un idioventricular porque fíjense que el QRS es ancho. Bueno, aquí tenemos casos clínicos. Este es un paciente de 80 años con fibrilación auricular, presenta un ritmo regular debido a una disociación AB completa. Por bloqueo AB de tercer grado, pues le pusieron dioxina, ¿no? Se bloqueó y vean como una disociación AB completa.
tomaba apenas 0,25. Fíjense que hay un problema con la digoxina y tiene que ver con formas farmacéuticas. Ya que esto como que se volvió a caer el sonido. No sé si me escuchan, espero que sí. Pero no, ya estamos bien. Bueno, entonces les decía que la toxicidad de digoxina, bueno, hay pacientes, hay formas farmacéuticas que liberan más digoxina una vez que es tomada que otras que la liberan más lenta. Entonces, un paciente que ya está tomando una forma farmacéutica y ya se lograron los niveles terapéuticos, puede suceder que si no consigue la pastilla y consigue otra marca, no tenga los mismos niveles terapéuticos debido a que su forma farmacéutica libera menos antiactivo. Eso puede suceder, por eso hay que tener mosca cuando se cambia de marca o de laboratorio. Este es otro paciente con fibrilación auricular crónica, se le puso digoxina y vean cómo hizo estas salvas de taquicardia ventricular, ¿no? Fíjense que los complejos cambian alternativamente lo que llaman una torsa de Portas. Y bueno, ¿qué hacer cuando hay una intoxicación digital? Eso les puede llevar a usted a la emergencia. Un paciente que es el vómito, que está todo descompensado, viendo todo verde o rojo, o verde o amarillo. Y bueno, tienen que saber qué hacer. Pero ya vayan al cardiólogo, por supuesto. Pero mientras tanto, ¿qué hace? Bueno, fíjense estos factores que aumentan la toxicidad de la digoxina o del digital. La insuficiencia renal, por supuesto, se va a acumular. Acuérdense que un 80% se elimina por el riñón y se puede acumular. La hipocalemia, muy importante que el potasio esté en niveles normales, porque una hipocalemia va a agravar la toxicidad de la digoxina. La hipercalcemia, lo mismo. Una hipercalcemia agrava, pues entra más calcio. Una hipomagnesemia, por el contrario, una hipomagnesemia también la agrava, o sea que conviene más bien que el magnesio esté elevado. En personas ancianas, recuerden que los ancianos, su función renal está disminuida y son más sensibles a la intoxicación digitálica y cuando hay acidosis metabólica. Eso hace que la toxicidad aumente. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero que nada, o primero que todo, suprimir la medicación digital. Ustedes tienen un paciente que se cae en náusea y vómito y sospechen esto, supriman la dosis y tomen niveles de digoxina. Toman muestras para medir la digoxina. Si los síntomas son graves, bueno, bien, pero tienen que también monitorizar el potasio sérico. Y si está en el límite inferior o está abajo, hay que administrar potasio. La idea de administrar potasio es que desplace el potasio a la digoxina que está pegada en el sitio alfa de la bomba de sodio de potasio. Y así revertimos la toxicidad. Si hay una bariarritmia intensa, se usa la atropina, que es un, digamos, antagonista de los receptores muscarínicos. Recuerden que la actividad vagal está aumentada allí por la digoxina. Y si el bloqueo es completo, a veces se necesita usar un marcapasos. Hay que poner un marcapasos, corriendo venosa o un marcapasos. Ya transcutáneo. Se puede usar lidocaína o fenitoína en casos de arritmias ventriculares y en casos muy graves hay que usar estos anticuerpos, fragmentos FAC, de anticuerpos antidigoxina. Son anticuerpos específicos antidigoxina que van a unirse a la digoxina y van a neutralizar su toxicidad. Eso es en caso de intoxicaciones muy graves. Entonces, resumen, lo primero que hay que hacer es suprimir, omitir el digital, normalizar los niveles de potasio. Si están bajos, hay que administrar potasio. Si hay bariarritmia, hay que usar atropina, incluso puede requerir marcapasos. Hay que usar antiarrítmicos en caso de arritmias ventriculares como lidocaína o fenitoína. Y en casos graves, utilizar los anticuerpos, los fragmentos PAP de anticuerpos. Pero ayer. Vamos a poner a ya estamos, ya vamos a terminar. Vamos a empezar.
escucha? No. No sé qué hacemos aquí. Ah. Ah. Ok, no me veo, pero no sé si está escuchando. No, chequeé a ver, porque no me veo en la pantalla, no sé si está prendida el... Nos quedan solo 3 láminas, así no se preocupen. Dice, ok, se está viendo bien. Bueno, aquí en esta lámina, que la cual no logro ver, pero leanla allí, están las contraindicaciones absolutas. ¿Cuál es la primera contraindicación absoluta? La intoxicación digitálica. Ya dijimos que cuando hay intoxicación digitálica, lo más bien es evitar. Ajá. Espérense que ya vamos a arreglar algo aquí. Ok, de nuevo volvemos. Estamos hablando de las contraindicaciones y vemos que la absoluta es absoluta. O sea que no se debe de ningún modo utilizar digitálico aquí lo ven, intoxicación digitálica, por supuesto. Intoxicación, la lógica dice que hay que quitarlo. No poner más digital, hay que tener cuidado con eso. En una insuficiencia cardíaca congestiva con fracción de eyección normal, o sea, con contractilidad normal, no tienen por qué usar digital, está contraindicado. En insuficiencia cardíaca diastólica tampoco. Recuerden que la insuficiencia cardíaca diastólica no es la fracción de eyección lo que está afectado, sino la capacidad de llenado. Más bien hasta la puede agravar. En la estenosis aórtica grave o estenosis subaórtica, el hecho de que aumente la fuerza de contracción lo que hace es agravar la obstrucción. No se debe utilizar. Entonces, intoxicación digitálica, insuficiencia cardíaca con contractilidad normal, insuficiencia cardíaca diastólica y estenosis aórtica grave o estenosis subaórtica hipertónica. Son contraindicaciones absolutas, no se deben utilizar. Ahora, hay relativas. ¿Por qué relativas? Porque pudiera utilizarse si se toman otras medidas. Por ejemplo, si hay un bloqueo AB avanzado, la lógica indicaría que no se debe utilizar. Pero si tiene un paciente un marcapaso, allí podría considerarse. O sea, cuando hay un bloqueo AB avanzado y tiene marcapaso, el marcapaso es el que está dando la corriente. Ahí pudiera utilizarse con ciertas restricciones. De hecho, bueno, casi nadie la utiliza en ese caso. Pudiera suceder. Cuando hay una bradicardia marcada, recuerden que este fármaco es bradicardizante, o una enfermedad no en pacientes sin marcapaso, de lo mismo. Si hay bradicardia marcada o una enfermedad nodal, el uso de digital puede agravar todo este cuadro, a menos de que coloquen, como dije, un marcapaso. En el síndrome de Wolff-Parkinson-White, fibrilación auricular puede agravar la arritmia. Tampoco se debe utilizar a menos que tenga marcapaso, o en caso de pacientes que tengan una hipopotasemia crónica, que el potasio está bajo, eso va a agravar la toxicidad. A menos de que corrijan el potasio, no se debe utilizar. O sea, son relativas porque si corrigen el potasio, ahí pudieran utilizarla. Entonces, en estas guías de la Sociedad Europea de Cardiología, aquí está, fíjense lo que dije anteriormente, la digoxina no mejora la mortalidad, pero reduce los ingresos hospitalarios porque mejora la calidad de vida, mejora la clase funcional, ¿no? Cuando hay disfunción sistólica, de nuevo, una insuficiencia cardíaca sistólica, y que estén siendo tratados previamente con IECA, con beta-bloqueantes, diuréticos, y con espironolactona, que es un antagonista de los mineralocorticoides en insuficiencia cardíaca seria. Es un grado de recomendación 2A, o sea que no es mucha la evidencia que hay. Aquí están las contraindicaciones otra vez, la bradicardia, el bloqueo a veces en un tercer grado, la enfermedad no estar enfermo,
menos que tenga marcapaso, síndrome del seno carotidio, síndrome de Wolff-Parkinson-White, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, hipopotasemia e hiperpotasemia. Bueno, aquí, o sea, el potasio tiene que estar en niveles normales. Aquí está la dosis, 0,125 a 25 miligramos. Si la creatinina está en el rango normal. Ya en pacientes mayores es la mitad de la dosis. Ven que todos tienen que ser la mitad en pacientes mayores porque su metabolismo es más lento y su eliminación renal. Ok, entonces, en fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida es la indicación más precisa de los glucósidos cardíacos, que van a reducir la frecuencia, mejorar la función ventricular y los síntomas. De un grado 1B, que es alto. Y se habla de que algunos estudios han estudiado la digoxina con beta bloqueante de configuración auricular, pero el grado de evidencia es inferior a 2A. Ok, eso es todo en cuanto a esta clase en este caso de glucósidos cardíacos, de inotrópicos positivos. Espero que les sirva de provecho. Vamos a dar un receso de 10 minutos, 15, para continuar con la segunda clase que tiene que ver con nitratos y nitritos.